De la pobreza absoluta a la luz que inspira al mundo. En las calles polvorientas de un pequeño pueblo perdido en Latinoamérica, donde el sol quemaba con furia y el viento arrastraba sueños rotos, nació Luciana. Su infancia fue marcada por la escasez, un hogar de láminas oxidadas, noches con el estómago rugiendo de hambre y zapatos agujereados que no resistían las largas caminatas bajo la lluvia. Su padre, un hombre de manos callosas y mirada cansada, trabajaba desde el amanecer hasta la noche en el campo por unas pocas monedas. Su madre, enferma y débil, tejía sueños entre toses, diciéndole: «Tú no estás destinada a esto, mija. Las palabras te salvarán». ¿Pero qué podían las palabras contra el hambre? A los 10 años, Luciana aprendió que sí tenían poder. Una maestra, la señora Rivera, llegó a la escuela rural con libros donados. Entre ellos, uno con cuentos de hadas y héroes. Luciana lo devoró en una tarde, imaginando mundos donde las niñas pobres podían convertirse en princesas, guerreras o escritoras. ¿Y si yo escribo mi propia historia?, pensó. Con un lápiz gastado y trozos de papel, comenzó a narrar su vida, el olor a tierra mojada, las risas de sus hermanos menores jugando con latas vacías, el dolor de ver a su madre enferma. No eran cuentos de hadas, pero eran reales. El primer giro, la tragedia que la empujó. A los 15, su padre murió en un accidente en el campo. La familia se desmoronó. Luciana tuvo que trabajar limpiando casas, pero en las noches, a la luz de una vela, seguía escribiendo. Un día, una empleada de la casa donde trabajaba vio sus cuadernos. «Esto es bueno», le dijo. «Deberías mandarlo a algún concurso». No ganó, pero recibió una mención. Eso bastó para que un periódico local publicara uno de sus relatos. La gente del pueblo empezó a reconocerla: «Ahí va la niña que escribe». El salto, cuando el mundo la escuchó. A los 20, con apenas unos billetes ahorrados, Luciana viajó a la ciudad. Durmió en parques y comió pan duro, pero insistió en tocar puertas en editoriales. Todas se cerraron, hasta que Martín Soler, un editor veterano, leyó su manuscrito. «Tu historia duele, pero también cura», le dijo. «La publicaremos». El libro, titulado Las cicatrices del viento, se convirtió en un fenómeno. Hablaba de la pobreza sin romanticismos, del amor en medio del caos, de la esperanza que no se rinde. Los críticos la llamaron la voz de los invisibles. Inspirar al mundo. Hoy, Luciana Ortega es una escritora aclamada. Sus novelas se traducen a 20 idiomas, da charlas en universidades y hasta una película se basó en su vida. Pero su mayor orgullo no son los premios, sino la fundación que creó para llevar libros y educación a niños de pueblos olvidados como el suyo. Y nadie nace para ser invisible, dice siempre. Las historias nos recuerdan que, incluso en la oscuridad, podemos ser luz para otros. Y así, la niña que una vez no tenía zapatos, ahora camina sobre escenarios iluminados, contando su verdad y cambiando vidas. Las cicatrices del viento, el viaje que no termina. Con el éxito de su primer libro, Luciana pensó que, por fin, había dejado atrás la pobreza. Pero pronto descubriría que la fama no era un final feliz, sino otro comienzo lleno de desafíos. El precio del éxito. Las entrevistas, las giras y los elogios la abrumaban. En una cena con editores en Buenos Aires, mientras todos brindaban con vinos caros, Luciana miró su reflejo en la copa y no se reconoció. «¿Qué hago aquí?», pensó. «Mi gente sigue allá, en el polvo, en el olvido». Una noche, después de una conferencia, una joven periodista la abordó con lágrimas en los ojos. Leí su libro. Mi hermano se fue del pueblo hace años buscando trabajo. Nunca volvió. Usted le dio voz a los que desaparecen en silencio. Esa conversación la sacudió. No quería ser solo una celebridad literaria, quería ser un puente. El regreso a las raíces. Decidió volver a su pueblo, pero no para quedarse, sino para documentar las historias de los que aún luchaban. Abrió talleres de escritura bajo un árbol de mango, el mismo donde alguna vez soñó con escapar. «Escriban lo que duele, lo que sueñan, lo que nadie ve», les decía a los niños, cuyas manos, antes destinadas solo a trabajar, ahora trazaban palabras llenas de futuro. Pero no todo fue inspiración. Don Ramiro, el dueño de las tierras donde trabajaban los padres de muchos de esos niños, no vio con buenos ojos sus ideas revolucionarias. «Usted les está llenando la cabeza de mentiras».
Ellos nacieron para el campo, no para libros, le espetó un día. Luciana no se intimidó. Usó sus contactos para denunciar las condiciones laborales del lugar, y aunque las amenazas llegaron, cartas anónimas, un incendio en la pequeña biblioteca que había construido, la presión mediática hizo que las autoridades investigaran. La historia que la cambió todo. Mientras recogía testimonios, conoció a Emilia, una anciana que había perdido a sus 3 hijos en la guerra contra el narcotráfico. Y nadie los recuerda, como si nunca hubieran existido, susurró Emilia, acariciando una foto ajada. Luciana escribió su historia y, con ayuda de un periodista amigo, la publicó en un medio internacional. El artículo se volvió viral, y Emilia, de pronto, recibió cartas de todo el mundo. Su dolor ya no era invisible. Ese fue el momento en que Luciana entendió su verdadero propósito, no solo contar historias, sino devolverles la dignidad a quienes el mundo había borrado. El círculo que se cierra. Años después, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Luciana presentó su obra más personal, El lugar donde nacen los nombres, un homenaje a los sin voz. Entre el público, vio a Carlos, uno de sus primeros alumnos del taller, ahora estudiante de literatura. Usted me enseñó que nuestras palabras valen, le dijo, mostrándole el borrador de su propio libro. Y así, como un río que regresa al mar, Luciana comprendió que su viaje no era solo suyo. Era de todos los que se atrevieron a creer que, incluso en la oscuridad, las historias pueden ser antorchas. Las palabras que germinan, el legado de Luciana. El éxito de El lugar donde nacen los nombres llevó a Luciana a recorrer fronteras que nunca imaginó cruzar. Desde comunidades indígenas en México hasta campos de refugiados en Medio Oriente, su misión se volvió clara: encontrar las historias que el mundo necesitaba escuchar, pero que nadie se atrevía a contar. La llamada de lo inesperado. Una tarde, mientras revisaba correos en su pequeña oficina de la fundación, un mensaje sobresalió entre los cientos de solicitudes. Soy Naima, de un campo de refugiados en Grecia. Leí su libro traducido al árabe. Aquí hay cientos de historias como la suya. ¿Vendría a escucharnos? El corazón de Luciana latió con fuerza. Sabía que debía ir. Al llegar al campamento, la realidad la golpeó: niños jugando entre escombros, familias hacinadas en carpas, miradas perdidas en el horizonte. Pero también encontró resistencia en forma de poesía. Naima, una joven siria de 19 años, le mostró un cuaderno escondido bajo su almohada. Escribo para no olvidar mi ciudad, para que el mar no se lleve nuestra memoria, le dijo en un español titubeante pero lleno de pasión. Luciana organizó un círculo de escritura bajo una carpa prestada. Al principio, solo llegaron unos pocos. Pero cuando Naima leyó en voz alta su poema Las llaves que ya no abren puertas, sobre la casa que su familia perdió en Alepo, algo se rompió, y al mismo tiempo, se sanó. El costo de la verdad. Al regresar a Latinoamérica, Luciana publicó Ningún muro es tan alto, una colección de testimonios de migrantes. El libro generó tanto admiración como ataques. En redes sociales, algunos la acusaron de romantizar la pobreza o incentivar la inmigración ilegal. Lo que más dolió fue la traición de Martín Soler, su antiguo editor. Este nuevo manuscrito es demasiado político. Perderás a tu público, le advirtió. Prefiero perder lectores que silenciar a quienes me abrieron sus heridas, respondió ella, rompiendo el contrato. Fue entonces cuando Carlos, su exalumno, ahora un editor independiente, apareció con una propuesta revolucionaria: hagamos una editorial comunitaria. Sin grandes corporaciones. Donde las ganancias vuelvan a las comunidades que nos prestan sus historias. El huracán que lo cambió todo. Mientras trabajaban en el proyecto, el huracán Celia devastó la costa de su pueblo natal. Luciana regresó de inmediato, esta vez no con cuadernos, sino con brigadas de ayuda. Entre los escombros de la escuela donde aprendió a leer, encontró a doña Rivera, su antigua maestra, ahora enferma y sin hogar. Usted me enseñó que las palabras salvan, le dijo Luciana, abrazándola. Ahora nos toca salvarlas a ustedes. Organizó una campaña global, un libro por un techo. Por cada ejemplar vendido de su nueva antología Lo que el viento no se llevó, se construiría una parte de una vivienda. Artistas, escritores e incluso algunos de sus críticos se unieron. El círculo se expande. 5 años después, en la inauguración de la Biblioteca Emilia, nombrada en honor a aquella anciana que lloraba a sus hijos,
Luciana miró alrededor. Naima, ahora estudiante de Derecho en España, envió un video leyendo un nuevo poema. Carlos presentó el primer libro de un niño del taller, hijo de jornaleros. Hasta don Ramiro, ya anciano, donó tierras para un centro cultural. Pero el momento más poderoso llegó cuando una niña de 10 años, con los pies descalzos y ojos brillantes, le entregó un papel arrugado. Quiero ser como usted. Escribí mi primera historia. Luciana sintió que todo había valido la pena. No era fama, ni dinero, ni premios. Era ese instante en que la semilla de una palabra cae en tierra fértil y sabe que, contra todo pronóstico, germinará.